En esta tarde de retiro queremos pedirle al Señor que nos ayude a preparar nuestro corazón para adentrarnos en el tiempo litúrgico de Adviento, con el que prepararemos las celebraciones del misterio del nacimiento de Jesucristo. Es tan grande lo que celebramos que la Iglesia en sus celebraciones litúrgicas ha querido preparar y hacer preceder esas celebraciones solemnes con un tiempo de preparación, para que todo el misterio de gracia, de salvación que se celebra en los misterios de la vida de Cristo, de manera particular en su nacimiento y en su resurrección, podamos acogerlo en nuestro corazón con mayor amplitud y con más profundidad, para que produzcan un fruto abundante. Si no nos preparamos, es posible que mucha de esa gracia que vamos a celebrar no penetre en nuestro corazón como debería, y así no produzca todo el fruto que el Señor quiere realizar y llevar a cabo en nuestra alma y en nuestra vida cristiana. Importante es siempre en la vida cristiana la preparación, la disposición, el poner los medios para que toda la intervención de Dios, toda la ayuda del Señor, toda la obra de Dios en nuestro corazón se realice, se lleve a cabo sin obstáculos por nuestra parte. Remover de nuestro corazón y de nuestra vida todas aquellas cosas que puedan ser un lastre, un freno, una falta de disposición, de apertura, de disponibilidad, de correspondencia a esa gracia del Señor. Nos preparamos para recibir a Cristo en la comunión, nos preparamos para recibir el sacramento extraordinario de la penitencia, nos preparamos para recibir los distintos sacramentos, la confirmación, el sacramento del matrimonio, del orden sacerdotal, y también, por supuesto, nos preparamos para recibir la gracia que Dios quiere derramar en nuestro corazón a través de las celebraciones solemnes de la liturgia. Este es el sentido fundamental del tiempo de Adviento. Y el Señor nos concede en esta tarde la inmensa fortuna, esa gracia única de poder prepararnos con una tarde de retiro, tranquila, sosegada, dejando a un lado, en la medida de lo posible, preocupaciones, afanes, intereses, trabajos, tantas cosas que bullen en nuestro corazón a veces y en nuestra mente y que no nos permiten centrarnos y detenernos con tranquilidad, con serenidad, con paz y con fruto en las cosas realmente importantes, que son las que Dios quiere realizar en nuestra vida. Por eso en esta tarde, pues nos disponemos a preguntarle al Señor, ¿qué quiere de nosotros? ¿Cómo espera el Señor que vivamos este tiempo de Adviento? Y queremos abrir
abrirnos totalmente a su gracia, a no ponerle límites, a no achicarle la mano, a no impedirle que Él realice en nosotros lo que quiere hacer, porque somos obra suya. Queremos que Él actúe en nosotros, que Él sea el que dirija nuestra vida, la modele, la plasme, la transforme, quitando lo que hay que quitar, poniendo lo que hay que poner. Hay gente que se deja quitar cosas y poner cosas yendo al cirujano plástico. Entonces le quitan la nariz y le ponen una oreja, y le quitan lo que sobra de aquí y le ponen lo que falta de allá. Bien, bueno, pues ahí está. Y nosotros no vamos a dejar que Jesús nos ayude a limar asperezas, a quitar aristas de nuestra vida cristiana, a suavizar los contornos, a darle esa dulzura y esa ternura a nuestra vida, esa paciencia, esa generosidad, a poner alegría también en nuestros momentos difíciles. No vamos a dejarle a Él hacer en nuestra vida lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Con esa confianza y con esa seguridad le decimos: Señor, si tú sabes mejor que yo lo que más me conviene, por eso, ilumíname, hazme saber, dame luz para descubrir qué es lo que quieres, dónde tengo que poner un poco más de empeño, en qué cosas tengo que corregirme. Porque qué grande es el Señor que nos permite en esta tarde poder disponernos para el tiempo de Adviento, que es extraordinario. En el Adviento celebramos como las 3 grandes etapas de la historia de la salvación. El Adviento, de alguna manera, en el Adviento se entrecruzan 3 grandes cuestiones de la historia de la salvación. La primera es que intentamos revivir esa antigua espera de los patriarcas acerca del Mesías. Gran parte de la Biblia es la narración, la expresión de esa espera de los patriarcas, esperando ver la llegada del Mesías prometido. Una vez Jesús le dijo a los judíos, refiriéndose a Abraham: Abraham esperaba ver mi día, lo vio y se alegró. Allí Jesús tal vez ponía de manifiesto que a Abraham se le concedió un regalo, un don, una gracia especial de poder ver, atisbar de alguna manera en sus días lo que iba a ser la llegada del Mesías. Y que a Abraham no se le dio la oportunidad de verlo con sus ojos, ni siquiera con toda la claridad,
lo intuía, notaba en su corazón, le puso Dios en su alma un impulso, un deseo, un anhelo de dirigirse hacia esos días en los que vendría el Mesías, pero no se le concedió verlo. Y así todos los patriarcas y los profetas, y en general todo el pueblo de Israel, albergaba en su corazón un inmenso deseo de recibir al Mesías. Se cuenta que en los días de Jesús, en el tiempo de nuestro Señor en la tierra, había en Israel una gran expectación de la llegada del Mesías. Estaba muy presente, muy viva esa expectación en todos los ambientes de Israel. Se notaba en el aire, en el ambiente, en la gente, en las conversaciones, a veces de manera equivocada y errónea, porque pensaban que el Mesías iba a restaurar un cierto tipo de reino político, y con los romanos allí presentes dominando, provocaba fricciones y revueltas y enfrentamientos e incluso asesinatos, como los que cometió un tal Barrabás. Fíjate, es curioso, el nombre Barrabás en arameo es Bar Abba, es decir, hijo del Padre. Y allí en el juicio con Pilato, él puso enfrente a Barrabás, hijo del Padre, frente a Jesús, el verdadero Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y el pueblo eligió a Barrabás. Y esa expectación que en los días de Jesús iba creciendo es la que marca toda la historia del Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesús. Una segunda dimensión de la historia de la salvación es precisamente el presente en el que nosotros vivimos. Porque nosotros, aunque estamos llamados a revivir la expectación del Mesías como los patriarcas, sin embargo, nosotros ya sabemos quién es el Mesías. Lo tenemos ya con nosotros. Por lo tanto, el Adviento es algo nuevo con relación a lo que vivían y experimentaban los patriarcas. Nosotros tenemos ya el presente de la salvación de Cristo que se ha realizado en el mundo, pero que todavía no ha llegado a su plenitud, al culmen. Y por lo tanto, en el Adviento también revivimos y experimentamos una tercera dimensión, que es la expectación de la venida de Cristo al final de los tiempos. Él, el Salvador, el Mesías, el Señor, Jesús, vendrá al final de los tiempos. Y estas son las tres dimensiones del Adviento que tenemos que revivir en nuestro corazón y que hacen que este tiempo de Adviento sea especialmente rico desde el punto de vista espiritual, muy rico, muy profundo, porque pone de manifiesto lo que es nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es una peregrinación y el peregrino todavía no ha llegado a la meta, pero ya sabe dónde va y ya conoce el camino. Y el peregrino, el caminante, se mueve cada día, da un paso adelante cada día con una luz en su corazón. Esa luz que le atrae
desde la meta, desde el final del camino, desde el lugar al donde se dirige. Por eso el caminante y el peregrino caminan en esperanza. La esperanza es lo más cierto que hay, porque nos permite pregustar ya aquí lo que tendremos al final. A veces se tiene una imagen no del todo completa de la virtud de la esperanza. Ante las dificultades, los contratiempos, los sufrimientos incluso, se nos dice: tú aguanta, sufre, llévalo, que al final verás el premio. Y es como un retrasar al final ese gozo y esa gracia y esa luz que Dios nos da. Mientras que la esperanza no es eso. Porque la esperanza ciertamente nos impulsa y nos anima y nos empuja a dirigirnos al final del camino, a la plenitud. Allí donde está la gracia de Dios, el gozo de Dios completo y perfecto. Pero la esperanza nos da a pregustar cada día lo que tendremos al final. Ya se nos da un anticipo. Cada paso que damos en el camino de la vida, cada metro que recorremos, cada día, el final del camino lo pregustamos, lo recibimos en anticipo. Esta virtud de la esperanza es la que señala, la que marca nuestra vida en la tierra. No tenemos plenamente lo que anhelamos, pero lo esperamos porque ya tenemos algo. Si no, no nos moveríamos, no caminaríamos. Si el peregrino no tiene en su corazón ya esa luz, ese amor y ese gozo, no se movería de su casa. Se mueve de su casa, sale de su casa y de su tierra y de su familia y de sus amigos y se adentra en el camino de la vida, recorriendo dificultades, asperezas, incomodidades, soportando todo tipo de inclemencias con un amor, con un ímpetu, con una luz que le vienen del lugar a donde se dirige, porque allí le espera el amor pleno. Pero ese amor ya lo está experimentando en cada etapa del camino. Por eso el Adviento es, por decirlo así, como el sacramento de la virtud de la esperanza en nuestra vida. La palabra Adviento viene del latín adventus, que significa la venida, la llegada. Expresa esa relación íntima que hay entre el presente, el hoy, el ahora, que todavía no es completo y pleno, y el futuro en el que nos aguarda la plenitud. Expresa la relación que hay entre la espera todavía incompleta y la posesión plena con el gozo que le acompaña. El Adviento es el tiempo que mejor expresa lo que es nuestra vida de cristianos en la tierra. Ya salvados por Cristo, pero caminando
hacia la salvación plena y definitiva en el cielo. Por eso, en el Adviento, por eso, en la tierra, en nuestro camino de cristianos, ya gozamos parte de lo que nos espera en el cielo. Nosotros, en el Adviento, sentimos cada día una llamada a descubrir ahora, hoy, en el presente de cada día, esa presencia de Cristo que nos acompaña. Muchas veces pensamos en nuestra vida cristiana como en un esfuerzo grande por dirigirnos a Dios, por salir en busca de Dios, por intentar encontrarlo. Nos afanamos, nos esforzamos y muchas veces nos desanimamos porque no acabamos de encontrar a Dios ni de sentirlo en nuestra vida de cada día, en muchas circunstancias. Sin embargo, no nos damos cuenta de que en realidad no somos nosotros los que salimos en busca de Dios, sino que es Dios el que ha salido a buscarnos a nosotros. Por eso, nuestro Adviento, el nuestro, el de cada uno de nosotros e incluso el de toda la Iglesia, se encuentra y se cruza con otro Adviento más importante, el Adviento de Dios, que viene a buscarnos. Dios viene a buscarnos. Este es el misterio de la encarnación, del nacimiento de Cristo, que nos disponemos a celebrar. Dios viene a buscarnos. Tanto nos quiere, tanto nos ama, que Dios está impaciente. ¿Es posible eso? ¿Dios es perfecto? ¿Puede estar impaciente? No lo sé, no quiero meterme en líos teológicos. Pero creo que sí. Dios está impaciente. No ve la hora y el día de estar con nosotros. Y frente a esa impaciencia de Dios, qué mal queda nuestra falta de interés, el de tanta gente, el de tanta humanidad que no siente la impaciencia de ir al encuentro de Dios, porque están en otras cosas. ¿No te recuerda esto, esa parábola de los invitados al banquete de las bodas, que son invitados al banquete de bodas del Hijo del Rey? Todo un honor, todo un privilegio. Y cada uno de ellos empieza a excusarse. Es que he comprado un campo, es que tengo cosas que hacer, es que lógicamente el trabajo del campo es exigente, no tengo tiempo. Incluso alguno pone una razón bastante justa. Es que yo también me he casado. Frente a la invitación de Dios, que nos invita al banquete de bodas, nosotros no podemos ponerle excusas. Frente a un Dios
que viene a nuestro encuentro, que nos busca cada día, en cada momento. Nos busca tanto que para que no nos perdamos, para que sepamos encontrarlo, Dios se ha hecho carne como nosotros, se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre. Y así ya sabemos dónde encontrarlo. Dios, que era invisible porque es Dios y habita en una luz inaccesible, se ha hecho hombre, se ha hecho visible. Y no solamente se ha hecho visible, sino que se ha hecho carne, concreto. Hasta el punto de que ha dejado atrás toda la grandeza, toda la omnipotencia, y se ha revestido con nuestra humildad, con la humildad de nuestra carne, nuestra miseria, nuestra poca cosa. Y Él no ha tenido reparo en revestirse de esa humildad nuestra, de nuestra carne, para amar con un corazón de carne, sentir con ese corazón de carne, querer con ese corazón de carne, pensar con esa inteligencia de carne, tocar con esas manos de carne, caminar con esos pies de carne, manos y pies y corazón que después dejó que fueran traspasados en la cruz. ¿Cómo no vamos a salir al encuentro de ese Dios que se hace pequeño, para que sepamos dónde encontrarlo y al mismo tiempo no tengamos reparo en estar con Él, en recibirlo? Ha querido hacerse niño pequeño en Belén. ¿Quién tiene miedo de un niño? Un niño siempre inspira ternura y amor. Un niño siempre suscita en nuestro corazón un afecto inmenso, un cariño grande. Nos pone ante la grandeza del misterio de la vida en ese niño recién nacido. Porque en un niño recién nacido está todavía fresca la gracia de Dios, porque viene de las manos de Dios. Y por eso un niño recién nacido invita a abrazarlo, a acogerlo, a estrecharlo entre los brazos. Y eso es lo que ha querido Dios, hacerse niño como nosotros, hacerse un niño pequeño recién nacido, porque quiere y necesita nuestros abrazos, nuestra ternura y nuestro amor. Esto es incomprensible, pero es así. Dios ha querido necesitar, desear nuestros abrazos y nuestra ternura. Y por eso Dios ha querido hacerse carne y después de la resurrección, ese Dios que se ha hecho carne ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía para que lo abracemos,
y lo llenemos de ternura y de afecto. En este tiempo de Adviento, este tiempo litúrgico, hay una práctica de piedad que pienso que es la que mejor nos puede ayudar espiritualmente, y es la visita a Jesús en el sagrario, para decirle con todo el corazón: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre. Yo quisiera, Señor, recibirte. Y así esa práctica expresa la disposición espiritual de alguien que espera recibir el amor de Cristo, espera tenerlo, espera abrazarlo, espera vivir de ese amor de Cristo. Hay muchas otras prácticas. A mí esta me parece especialmente significativa. ¿Qué le vas a decir a Jesús cuando venga? No esperes, díselo ya. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué esperas que Jesús te diga? ¿Qué esperas que Jesús te diga? ¿Cómo ve Él tu vida? ¿Cómo ve Él tu situación, tus dificultades, tus cansancios, tus limitaciones? ¿Cómo ve Él tu matrimonio? ¿Qué espera de ti en tu matrimonio? ¿Qué espera de ti en tu trabajo? ¿Qué espera de ti en tu vida cristiana, en tus pecados, en tus defectos? ¿Qué espera de ti Jesús? Pregúntaselo, pregúntaselo y escúchalo. Esta es la ocasión, este tiempo de Adviento se nos da para eso. Por lo tanto, con mucho ánimo, con ilusión, con alegría, Señor, ilumíname, hazme ver lo que quieres de mí, lo que esperas de mí. En el tiempo de Adviento hay una palabra de la Escritura que es una palabra que marca, por decirlo así, y que da cauce a lo que llevamos en el corazón. Y es esa palabra que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Es prácticamente la última palabra de la Escritura. Sorprendente, después de haber empezado con el Génesis, el Éxodo, el libro del Deuteronomio, los profetas, la historia de los reyes de Israel, hasta llegar a Jesús, su nacimiento, su pasión, su muerte y resurrección, las cartas de San Pablo, los primeros pasos de la Iglesia que se va expandiendo, difundiendo por todo el mundo, termina la Escritura con ese grito: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tan grande y tan importante es ese grito, expresa tanto que la Escritura lo ha querido conservar en la lengua original en la que fue pronunciada, en arameo. Maranatha, ven, Señor Jesús. Es nuestra vida, cada día, en cada hora, en cada minuto,
un grito en el que le decimos a Jesús: ven, Señor Jesús. Ven, con todo lo que significa, con todas las consecuencias, sin ponerle frenos, sin cerrarle puertas, sin tener habitaciones escondidas en nuestro corazón, sino decirle de verdad, con todas las consecuencias: ven, Señor Jesús, y llena mi corazón, llénalo de tu amor. Y allí cambia, corrige, mejora, quita, pon, haz lo que quieras. Pero ven, Señor Jesús. Este es el grito del Adviento, pero también el de toda nuestra vida cristiana, hasta que llegue el último día de nuestra vida en la tierra, cuando tengamos que entregar el Espíritu al Señor y que le digamos por última vez: ven, Señor Jesús. Y entonces será Él el que nos abrazará, el que nos acogerá y nos llevará consigo para disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Ven, Señor Jesús. En esta segunda meditación, un poquito más breve, vamos a detenernos en un aspecto importante de nuestra vida cristiana que en este tiempo de Adviento cobra un relieve y una importancia particular y que nos puede ayudar a vivir espiritualmente el tiempo de Adviento con más aprovechamiento, con más fruto. Uno de los textos importantes de la Sagrada Escritura que caracterizan el tiempo de Adviento está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11. Pero brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Esta expresión, el renuevo del tronco de Jesé, Jesé es un ascendiente de Jesús por línea paterna, es uno de los personajes de la Sagrada Escritura que en las genealogías se pone como antecesor de Jesús, y de ese tronco que representa a Jesé, un tronco tal vez ya seco, el Señor hará brotar un renuevo. Es decir, apenas una hoja, un brote. Poca cosa, pero que tiene en esa pequeñez, tiene una promesa de fecundidad. El tronco seco, ya estéril, sin embargo, milagrosamente va a dejar nacer un rebrote, que de ahí saldrá un árbol frondoso y fecundo, que es Jesús.
apenas es perceptible, es pequeño, y por lo tanto se necesita tener el corazón, el espíritu atento, alerta, para poder descubrir esas señales, esos signos sencillos, pequeños, apenas perceptibles, a través de los cuales se nos muestra la presencia y la actuación de Dios en nuestra vida. Dios nos habla, Dios viene a nuestro encuentro cada día a través de una infinidad de señales, de signos, de detalles pequeños, concretos. Y muchas veces, no nos damos cuenta, no los percibimos, no los descubrimos. Algo de esto le pasaba a Juan el Bautista. Había oído hablar de Jesús, de lo que realizaba, de lo que obraba, de su predicación, de la gente que le seguía y que se movían de un lado para otro para escucharle, para ir detrás de él y oírle. Y estando en la cárcel, Juan el Bautista, por lo tanto, con una situación difícil y posiblemente con la amenaza de la duda. También Juan el Bautista pudo tener dudas de fe. Y estando en la cárcel, por orden del rey Herodes, poco antes de morir martirizado, oyendo hablar de las cosas que hacía y decía Jesús, le entró duda, porque veía que no era tal vez lo que él pensaba que el Mesías tenía que realizar. Y estando en la cárcel, en medio de ese sufrimiento y de esa oscuridad, y con esas dudas sobre Jesús, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Debió de sufrir mucho Juan el Bautista. Toda su vida dedicada a una misión, preparar el camino al Señor. Y cuando el Señor llegó, aparentemente no era lo que él se esperaba. Jesús hacía cosas y decía cosas que él no se imaginaba y no las había pensado. Tal vez él también se había hecho una imagen de lo que tenía que ser el Mesías. Y esa imagen que él se había hecho veía que no coincidía del todo con lo que Jesús hacía. Y es una crisis, y es una duda, y es una tentación. Jesús resolvió esa duda diciéndole claramente a Juan el Bautista que él era el Mesías. Se lo dijo de una manera que para nosotros parece un poquito sorprendente. Le dijo a los discípulos que habían sido enviados, id y decidle que los ciegos ven, los cojos andan y los mudos hablan. Y nosotros oímos eso y decimos, pues muy bien, ¿no? Una cosa estupenda, todo esto, qué bien, pero ¿qué significa? Pues esa es la señal.
porque en los profetas estaba dicho que cuando viniera el Mesías, los ciegos verían, los cojos andarían y los mudos hablarían. Era la señal mesiánica, el signo para reconocer al Mesías entre nosotros. Por lo tanto, esa era la respuesta de Jesús a Juan el Bautista. Sí, soy yo, el que esperabais. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Esto hay que decirlo. A tantos, especialmente niños y jóvenes, y no tan jóvenes, que buscan y no encuentran, porque buscan mal, buscan donde no hay y buscan a quien no viene, porque solo Jesús es el que espera nuestro corazón. En el Evangelio de San Mateo hay una parábola de Jesús que en este tiempo de Adviento es importante meditarla y que nos ayuda a vivir de una manera concreta. Dice así: entonces se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. 10 vírgenes. El número 10 en la Biblia representa un número grande de totalidad, numeroso, de abundancia. Pero el número 5 representa el número del pueblo de Israel. 5 necias y 5 prudentes. En el pueblo de Israel, en la parábola, hay de todo, necias y prudentes. Es decir, una parte del pueblo espera con vigilancia, con atención, con amor, la llegada del esposo. Y hay otra parte del pueblo que no espera, que está en sus cosas, que va a lo suyo, que se ha dejado vencer por el ambiente, por las modas, por la vida que se lleva, por las pasiones, por las ambiciones, por las comodidades, y por lo tanto no espera, y por eso son necios. En la Biblia, necio es la palabra que se utiliza para el ateo. El ateo es el necio. La Biblia tiene unas cosas, es así. Hoy, los cristianos, tenemos que dirigirnos a un mundo y a una humanidad
a una sociedad, a unos amigos, a unos familiares que no desean a Dios, porque ya viven contentos, tranquilos y felices con sus cosas, incluso con sus penas, porque no las ven ya con esperanza. Es un mundo, es una humanidad que ha dejado de esperar y que solamente busca y pretende única y exclusivamente disfrutar al máximo el presente, el hoy, sin preocuparse del mañana. Por eso, una de las señales de este mundo que ya no busca a Dios, que ya no espera nada de Dios y que solamente piensa en sí mismo y en el presente, una de las señales es que ya no hay niños. El niño, un hijo, es una promesa de futuro. Y cuando los corazones están cerrados al futuro porque ya no hay esperanza, porque lo único que hay es disfrute, ambición, soberbia, amor propio, lujuria, sensualidad, entonces ya no hay puertas para que los niños vengan al mundo. No pueden venir, no pueden venir, porque son los niños una contradicción a un mundo egoísta. Esta es una de las señales, no la única, pero es una de las señales. Es algo dramático, por no decir algo peor, que a un matrimonio cristiano que espera su tercer hijo, el tercero, no el sexto, el octavo o el noveno, el tercer hijo, sus amistades y sus parientes más cercanos le digan: ¿pero qué estáis haciendo? ¿Lo habéis pensado bien? Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Y esto lo único que muestra es el desierto que hay en tantos corazones de esta humanidad e incluso de tantos cristianos o que se dicen cristianos. Pero en el Adviento esperamos a un niño, es decir, esperamos el futuro. Nos abrimos a la promesa de un futuro nuevo, más grande, más hermoso, pero que ya está aquí, ya lo tenemos cerca de nosotros. Es Él el que nuestro corazón anhela, el que nuestro corazón desea. ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo aprender a descubrir los signos y las señales de su presencia en el mundo y en nuestra vida? La parábola de las 10 vírgenes nos ayuda a entenderlo. Con la vigilancia, con el espíritu alerta, vigilante, despierto, en vigilia. ¿Y eso cómo se hace? Con la oración. El tiempo de Adviento es un tiempo privilegiado para crecer y profundizar en nuestra vida de oración. ¿Veis? No digo oración, sino vida de oración. Porque la oración no es una cosa más que yo hago entre otras, ¿no? Juego al fútbol, me tomo un café y hago un poco de oración. No. Vida de oración. Desde la mañana a la noche, desde la mañana a la noche. Desde la noche a la mañana, el cristiano está en oración.
no hace oración. El cristiano está en oración. Porque la oración es la relación personal e íntima con Dios. Y la relación personal e íntima con Dios no se interrumpe cuando yo voy a trabajar o cuando yo atiendo a los nietos o cuando yo voy a la tienda. El cristiano no interrumpe su relación íntima y profunda con Dios, porque es el amor de su vida, porque es lo que le hace ser cristiano, sentir la presencia de Cristo en su vida a todas horas y en todo momento. El cristiano no hace oración, el cristiano está en oración. Para eso, ciertamente, hay que destinar unos momentos del día para hacer oración, efectivamente. Yo es que estoy todo el día en oración. Sí, eso está muy bien, pero como no dediques algún tiempo al día fijo y a ser posible generoso a hacer oración, será muy difícil que puedas estar en oración durante todo el día. Y poder convertir toda tu vida en un diálogo de amor con Dios. Trabajar, tareas, ocupaciones, resolver un problema, sobre todo cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con la casa, con los amigos, con la familia, con los demás, salud, enfermedad, contratiempos, sinsabores, para poder convertir todo eso y más en oración, en diálogo íntimo con el Señor, necesitamos dedicar tiempo cada día a hacer oración, a meditar, a contemplar. Busca el día, busca la hora del día, busca el lugar. Si puede ser en la iglesia, mejor. Si no, en un lugar donde nadie te moleste. Mira a ver cuánto tiempo, que sea generoso, amplio. Tampoco te pases, pero un tiempo bueno. Abre el Evangelio, empieza a leer despacio. Métete en la escena del Evangelio, contémplala, imagínatela, como si fueras un personaje más ahí. Escucha lo que dice Jesús, o lo que dicen los apóstoles, o los que están alrededor de Jesús. Fíjate en lo que le piden, en lo que le dicen, en lo que habla Jesús, en lo que les pide Jesús. Y después, ¿qué te dice a ti Jesús? ¿Qué te pide a ti? Y si no se te ocurre nada, háblale de tu vida, de lo que llevas en el corazón, de lo que te preocupa, de los que te preocupan. Habla con el Señor de tu vida. Habla de tu vida con el Señor. Cuéntasela. Y escucha lo que Él quiere decirte, cómo te ilumina, cómo te hace ver cosas, cómo te sugiere, cómo te corrige también. La oración es vida, es relación, es amor, todos los días, a la misma hora. Y si no puede ser a la misma hora porque ese día te ha surgido alguna necesidad o algún negocio o alguna cosa, adelántala, no la dejes para después. Yo es que hago oración antes de dormir. Me meto en la cama, me tapo bien y me pongo a hacer oración. Bueno, ahí tienes asegurado el sueño, es lo único que tienes asegurado. Claro que hay que rezar antes de ir a dormir, hay que rezar las 3 Ave Marías antes de dormir, se hace un examen de conciencia, se dice, Señor, perdóname porque hoy no he hecho bien esto, porque hoy no te he querido lo suficiente, porque hoy no he hablado bien, me he dejado llevar de mis nervios, de mi impaciencia.
te pido perdón, mañana voy a esforzarme para mejorar. 3 Ave Marías y a dormir, que para eso es la noche, para dormir. Pero la oración es complicado hacerla durante el día, sí. Falta tiempo, sí. Falta calma y tranquilidad, sí, es verdad. Pero hay que esforzarse para saber encontrar ese momento y hacer oración, no dejarlo para lo último. A veces es posible que algún día no haya más remedio, pero no lo dejes siempre para lo último, porque al final lo que sufrirá es la oración y se dejará sin hacer o se hará mal, porque estaremos cansados, que es lo lógico al final del día, por otra parte. Y sírvete del Evangelio, y si no, de tu vida, y si no, de tus preocupaciones, de lo que llevas en el corazón. Y termina siempre la oración con un propósito, con un deseo, que de alguna manera sea como el resumen, como la concreción de ese diálogo con el Señor, de eso que el Señor te ha hecho ver. Porque el Señor nos habla, nos ilumina, nos hace ver tantas cosas en nuestra vida. Y así, un día y otro día, ese trato íntimo con el Señor en la oración, que es como la definía Santa Teresa de Jesús, hará que cada vez sepamos descubrir con más claridad la presencia de Cristo en nuestra vida a lo largo del día, en todos los acontecimientos. Que cada vez sepamos reaccionar ante las circunstancias y las situaciones en las que nos veamos envueltos, como Jesús lo haría. Que cada vez tengamos el espíritu y el alma más fina para percibir esos requerimientos, esas mociones, esas inspiraciones que el Señor quiere mandarnos. Que cada vez seamos más humildes, más comprensivos, con más caridad, que cada vez sepamos perdonar antes, más y mejor. Y así, cada vez, en ese trato íntimo con el Señor, iremos viendo nuestra vida con una luz nueva y también la vida de los que nos rodean. Y tantas otras cosas que el Señor te dirá que son para ti, porque a cada uno el Señor le dice algo, lo que quiere, lo que necesita. Y eso en la oración. No puede faltar la oración. Durante el día o durante la noche, en cualquier momento. A veces nos encontraremos con la necesidad de decirle a Jesús, Señor, de esto te hablaré más tarde. De esto te hablaré más tarde, porque hay cosas, muchas, que tenemos que hablarlas con Jesús antes de hacer nada, antes de decir nada. Tenemos que hablarlas con Jesús. No hagas eso, no digas nada si antes no lo has hablado con Jesús. Háblalo con Él. Vamos a esforzarnos para no tener esa ligereza de responder, de hablar, de hacer cosas, de tomar decisiones a la ligera, sin haberlas hablado antes con Jesús. Cuántas cosas grandes el Señor
quiere comunicarnos en la oración. Y por eso es una pobreza grande el cristiano que no reza o que se conforma con 2 o 3 prácticas piadosas deprisa y corriendo y ya está. No, dedícale tiempo, habla con Jesús, escúchale. ¿Cuántas cosas grandes te quiere comunicar? ¿Qué horizonte de vida nueva quiere Él desplegar delante de ti? ¿Qué luces te quiere comunicar? ¿Qué impulsos? ¿Qué inspiraciones? ¿Qué fuego de amor quiere poner en tu corazón? ¿Cuántas cosas el Señor quiere realizar en nuestro corazón a través de la oración? Jesús no hizo nada sin antes haber hecho oración. El momento más importante de Jesús, de su misión, de su vida en la tierra, que fue su pasión, muerte y resurrección, fue precedida de una noche de oración en el huerto de los Olivos. Pero dice el Evangelio que fueron al huerto de los Olivos como era su costumbre. Siempre Jesús en oración. No hacía nada si antes no lo hablaba con el Padre, si antes Él no se recogía en oración. Y entonces, y solo entonces, es cuando Jesús hablaba y actuaba, y así su palabra y su vida dio un fruto inmenso. Y esa es nuestra vida cristiana. Y así viviremos el Adviento. Ojalá el Señor nos conceda en este tiempo de Adviento, preparando la Navidad, el crecer y mejorar nuestra vida de oración. Y repito, nuestra vida de oración. Vida de oración. El cristiano no hace oración. El cristiano está en oración.